que viene de Feragua, Julio Román, que viene de CAF, y Elena Sánchez, de ANOVE. Yo les voy a pedir, nos han pedido que intentemos acortar un poquito las jornadas, pero sí que me gustaría dejar un poquito de tiempo para poder hacerles preguntas, porque yo creo que es muy interesante lo que nos van a contar. En un principio les voy a pedir que hagan una breve introducción de sus instituciones, focalizado principalmente en estos 3 recursos que hemos ido planteando, que sería, bueno, Pedro se focalizaría en tema de agua, Julio en el tema de suelos y Elena, pues, el tema de recursos, más que nada recursos de tipo genético, ¿no, Elena? Pues ya le paso la palabra a Pedro, cuando quiera. Bueno, muchísimas gracias, primero a los promotores de esta iniciativa por la invitación cursada a Feragua. Y yo estoy encantado de estar aquí en Córdoba, ciudad en la que estuve unos años estudiando agrónomo en la Escuela de Alameda del Obispo. Vengo frecuentemente a Rabanales por proyectos de innovación en los que trabajamos con la unidad de excelencia que dirige el profesor Camacho. Para mí es un placer volver siempre a Córdoba. Yo soy el secretario general de FERAGUA, que es la Asociación de Comunidades Regantes de Andalucía, y además de agrónomo y gestor de esta asociación, tengo también el perfil de gestor de fincas, porque mi familia es una familia que procede del campo y mi padre gestionaba fincas en Cádiz, en Córdoba, en Huelva y en Sevilla y tal, y a mí me ha tocado también, con lo cual tengo un perfil también de agricultor que creo que es bueno en este tipo de mesas, ¿no? FERAGUA es hoy una asociación de referencia del riego de Andaluz. Tenemos casi 360.000 hectáreas asociadas, de comunidades regantes fundamentalmente, pero también de riegos que tienen su concesión, ya sean de aguas subterráneas, de aguas superficiales, de agua regenerada, de agua trasvasada, y tenemos socios desde Huelva a Almería. Nosotros nacimos como Confederación del Guadalquivir, pero los cambios en la administración del agua que llevaron a que las cuencas litorales andaluzas pasaran a la Junta de Andalucía nos hicieron ampliar el ámbito territorial a Andalucía en el año 2005 o 2006. Desde entonces, bueno, cumplimos 30 años este año y lo que hacemos es defender y representar los intereses del regadío ante las administraciones del agua y agraria. Y, bueno, estamos en todos los órganos de gobierno, por supuesto, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y órganos de participación, como ayer que tuvimos la Comisión de Desembalse, que se aprobó un poco la nueva dotación para la nueva campaña de riego, y también en la Junta de Andalucía, en los diferentes órganos de gestión que existen. Y fundamentalmente tenemos equipo jurídico, un equipo técnico y tratamos de darle servicio a nuestros asociados en las relaciones tanto con la Administración del Agua, Junta de Andalucía, Confederación y Guadalquivir, como la Administración Agraria, que fundamentalmente es la Consejería de Agricultura, pero también el MAPA a través de la SEIASA y las herramientas que tiene el MAPA todavía de invertir en el campo. Esta es un poco mi presentación. Perfecto. Además, el agua, bueno, como sabemos, el agua ahora mismo es un tema de total actualidad. Parece que este año viene un poquito mejor, pero no hay que tampoco confiarse. Julio, si te parece, nos introduce a la asociación. Sí. En principio, muchas gracias por invitarme a estar aquí. Y, bueno, mi nombre es Julio Román, yo soy ingeniero agrónomo, también aquí por la Universidad de Córdoba, la cual voy haciendo gala de ella a todos sitios donde me muevo. Y, bueno, vengo como coordinador de proyectos de la Federación Europea de Agricultura de Conservación. La Federación Europea de Agricultura de Conservación, ECAF, es una federación, como su propio nombre indica, compuesta por 19 asociaciones nacionales en la que el fin principal es promover técnicas basadas en los principios de agricultura de conservación. Ahora mismo también se escucha mucho agricultura regenerativa. Cuando yo hable de agricultura de conservación es lo mismo, es el mismo collar, el mismo perro, pero con distintos collares. O sea, que estamos hablando de lo mismo. Basamos en 3 principios principalmente, que es la no alteración del suelo, el mantenimiento de la cubierta sobre la superficie del suelo y la diversificación de especies. Cuando hablamos de regenerativa es, en caso de que se pueda, mantener el suelo con raíces vivas durante todo el año y la introducción de una agricultura extensiva. Y nuestra principal labor es una labor de promoción, una labor de educación, una labor de investigación a través de estos principios para promover la salud del suelo, algo que ahora mismo tenemos muy en mente, que tanto se escucha, pero que la Federación lleva 25 años trabajando. En España hay una asociación española que está para cumplir 30 años, que también lleva trabajando por la salud del suelo, por el aumento de la biodiversidad, por el incremento de materia orgánica y el incremento del stock de carbono en el suelo y todos los ámbitos que representa en la mejora de la sanidad, de la seguridad alimentaria a través de la mejora del suelo.
Muchas gracias, Julio. Elena, toca ahora presentarnos tu institución. Muy bien, pues bueno, yo también agradeceros que nos deis voz en este evento que consideramos muy interesante. Yo no soy agrónomo, soy economista, pero tengo una fuerte vinculación con el ámbito agrario toda mi carrera profesional. Y bueno, pues también me siento muy vinculada a Córdoba porque en mi anterior vida, que no son semillas, era algodón, estuve 25 años, pues colaboré muchísimo con la Universidad de Córdoba y gracias al trabajo de Córdoba conseguimos echar atrás una reforma del algodón que bueno, pues ha tenido muy buenos resultados, ¿no? O sea que le estoy muy agradecida. Bueno, respecto a ANOVE, yo creo que somos una asociación muy joven, tenemos en realidad 16 años. Nuestra asociación se compone por empresas y centros públicos cuya actividad es la investigación para el desarrollo de nuevas variedades vegetales. Por tanto, son todas de base tecnológica. Son empresas pues, que todas tienen, para que os hagáis idea, somos 61 socios porque está entrando uno nuevo, pero tenemos 63 centros de investigación distribuidos por toda España, 28 de ellos en Andalucía, muy concentrados en este caso Almería y Murcia para el cultivo de protegido y el cultivo al aire libre, pero como os digo, de base muy tecnológica, ¿no? El sector, aunque no es un sector muy grande en dimensión, pues bueno, os digo, prácticamente todas las empresas que hacen mejora en los principales cultivos están con nosotros. Más o menos tenemos una inversión de más de 100 millones de euros anuales en I+D en nuestras instalaciones en España. Facturamos en torno a 1.000 millones de euros, tampoco somos muy grande, pero hay cifras interesantes, ¿no? Como que el 38% de las plantillas de nuestros centros están directamente vinculadas al área de I+D. Y bueno, pues para que os hagáis una idea, de los centros de investigación que tenemos en España salen anualmente más de 1.000 variedades vegetales nuevas en todas las especies. Y bueno, pues eso da indicación de la actividad que tiene el sector, ¿no? Y luego, bueno, pues hay una parte en cuanto a la organización que también es muy importante para nosotros, es que tenemos una empresa que es propiedad de ANOVE, que se llama GESLIVE, porque para nosotros la propiedad intelectual es vital. Nosotros nos dedicamos a investigar y a poner a disposición de los agricultores las variedades y, por tanto, las tenemos que proteger y el retorno que tenemos a nuestra inversión es el cobro de royalties, ¿no? Y por eso tenemos una empresa que se dedica especialmente a ayudar a las empresas a hacer esa transferencia de tecnología y a gestionar, pues cuando quiere hacer una licencia de una variedad, pues para nosotros, como digo, propiedad intelectual es vital, ¿no? Somos una organización de 19 personas y muchos de ellos ingenieros, biólogos, pero también tenemos una parte importante de abogados y técnicos de campo. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que con esta introducción, bueno, pues sabemos aquí ya la gran calidad de los expertos que nos acompañan. Ahora les voy a pedir que contextualicen cuál es la situación de estos tres recursos que vamos a tratar, cuál es la contextualización y las principales problemáticas o los principales cuellos de botella que podemos ver en ellos, pues para también desde aquí, bueno, desde las universidades, desde los sectores que nos acompañan, pues ver cómo podemos ayudar o alinearnos. Pedro, ¿qué problemáticas ves que pueda haber o qué cuellos de botella vemos en tema de infraestructura, de innovación, de legislación en el tema de agua? ¿Qué te parece que sería importante destacar? Bueno, estamos en Andalucía, el sur de Europa, con un clima seco y con frecuencias de sequías que se suceden con periodos de inundaciones. Estamos en el periodo de sequía más intenso, más largo, no más intenso, pero sí más largo que hemos conocido en los registros que tenemos. Y bueno, este año parece que hay una subida, como hubo también en el 18, creo recordar, también hubo una primavera húmeda, más húmeda que esta todavía. Y nos ha salvado de una campaña de riego que sería terrorífica después de 4 años con restricciones. El año pasado tuvimos el 88%, el anterior el 70%, el anterior el 50%, el anterior el 20%, el 10%, en fin. La realidad es que nuestra agricultura de regadío, que es la que puede además garantizar la alimentación en el mundo con el tema del reto alimentario y del incremento de la población a nivel mundial,
y esto se puede conseguir claramente, está muy claro, con mayor producción por unidad de superficie, y eso solo se puede hacer con regadío, con biotecnología, que me imagino que luego Elena nos dirá algo. ¿Qué es lo que nosotros, el principal problema que tenemos, el reto a conseguir? Bueno, conseguir garantía de agua, ¿no? Conseguir garantía de agua pasa por buscar en cualquier cuenca, en cualquier sistema de explotación, en cualquier comunidad regante, en cualquier explotación, el mejor mix hídrico, y hablo bien claro, mix hídrico, que es buscar la integración de todas las fuentes posibles para conseguir la mayor garantía posible que podamos desarrollar nuestra actividad. Desde luego, con restricciones por encima del 50%, nuestra agricultura está condenada al fracaso. ¿Y qué significa eso? Pues que hay que apostar tanto por presas, las soluciones tradicionales de presas, balsas, muy importante, tener balsas en las zonas regables para capacidad de almacenamiento y dar respuesta inmediata a las necesidades de los diferentes periodos del año y los cultivos, y trasvases, y los no convencionales, que son pues las desaladoras y las regeneradoras, con los inconvenientes que tienen ambos, que no voy a entrar, pero que también pueden ser parte de la solución, sobre todo en el litoral, tanto la desalación como la regeneración. ¿Qué nos falta? Pues desgraciadamente llevamos muchos años sin inversión o con una reducción en obra hidráulica muy alta. Se ha focalizado mucho la inversión pública en carreteras y sobre todo en vías ferroviarias, la alta velocidad y tal, y llevamos una sequía de inversiones en obras de infraestructuras que tenemos que intentar cambiar, y a que los que deciden esto, que son los que nos gobiernan, pues que inviertan en obra hidráulica para tener garantía de agua. De luego España con agua puede avanzar, sin agua pues tiene un triste futuro. Si no hubiera presas, si no hubiera lo que había, en España no podían vivir ni 4 millones de personas de la regulación natural, ¿no? Por tanto, inversión en obra hidráulica es otro de los retos que tenemos. Otras pegas que tenemos, bueno, aquí me ha sorprendido mucho la representante de la comisión de tal, ha dicho varias veces caos, se ha llevado varias veces las manos a la cabeza. Realmente todo eso nos llega a nosotros, nos llega, es un caos Europa, es un caos Madrid, es un caos, y realmente tenemos muchos cuellos de cisne en temas de la PAC. Hoy mismo creo que se ha aprobado ayer en el Parlamento Europeo algo que ahora se tiene que publicar, pero cuando se publique ya Andalucía no le sirve para nada, porque ya es tarde, por decir un ejemplo, pero tenemos muchos problemas en legislación de caudales ecológicos, en temas de residuos, en reutilización de recursos, planificación estratégica ambiental, un palabrejo que se inventaron, y que todo plan tiene que pasar por una planificación estratégica ambiental y que atrasa todo. Hay muchos planes atrasados porque esto no... En fin, cuello de botella, se habla de quitar trabas medioambientales, eso se está intentando conseguir, o por lo menos hay una modificación, parece, en Europa para reducir el nivel de exigencia, y trabajo administrativa. Es un auténtico caos para los agricultores y tal, moverse en el ámbito de simplificación administrativa sería deseable. En materia, hay, por tanto, una inseguridad jurídica tremenda en el marco legal, que pedimos un poco que haya más simplificación y que no se ponga tantas restricciones, porque es que realmente... Yo no sé, los que deciden esto están muy alejados del campo, viven en las ciudades, viven en Bruselas o en Madrid o en Sevilla, pero están tomando decisiones que sin saber lo que ocurre en el campo realmente. En materia de gestión ya del agua nuestra, tenemos un déficit ahí yo creo que hay que mejorar la tecnificación de nuestras comunidades regantes. Para eso hay que, igual que las cooperativas están en un proceso de integración en cooperativas de segundo grado, pues reforzar a lo mejor las comunidades generales, las juntas centrales de usuarios, promover la unión de comunidades regantes, en fin, para tener más tecnificado y con más capacidad de gestión. Luego, otro problema que tiene la gestión es el tema de las identidades territoriales. No entro, ya sabemos lo que está pasando en España, sí, pero esto pasa en España, pero pasa también en la cuenca del Guadalquivir, con Córdoba por un lado, Jaén por otro, Granada por otro, Sevilla, cuando en materia de agua el principio gestor es la unidad de cuenca, y ese se está... se degrada por los intereses territoriales. Esto pasa en otros niveles, ¿no? En materia de innovación, yo creo que hay un cambio. El sector está apostando, y los grupos operativos estos autonómicos, nacionales y europeos ayudan a acercar un poco la innovación al terreno, y nosotros en eso estamos bastante activos y colaboramos en muchos proyectos dentro de nuestras limitadas capacidades. Es verdad que habría que intentar muchas veces
ser un poco más flexible la constitución de los grupos, porque a veces se montan grupos de una manera que luego es difícil sacar un proyecto que tenga un resultado, digamos, aplicable, ¿no? Ahí habría que mejorar. Y luego en formación, pues igual que he dicho que la tecnificación, yo creo que sí, que necesitamos seguir formando e invirtiendo en los gestores de las comunidades regantes y también en los propios regantes para adaptar a las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta que la edad media de los agricultores pues mayor de, está en torno por encima de 60 años, ¿no? Un poco con eso. Bueno, tenemos todo muy difícil, así que tenemos muchas cosas que hacer. Julio, intentar ver esa visión, pues concentrándonos también en esos posibles cuellos de ella que percibís desde el sector. Lo primero que hay que hacer es contextualizar la situación del suelo, porque desde mi punto de vista el suelo es el gran olvidado. Hasta hace 3 o 4 años que todo el mundo ha empezado a hablar del suelo, pero tiene un problema. Hay que saber cuál es la contextualización que tenemos del suelo. Hay que conocer que 1/3 de los suelos, incluso más, perdón, 2/3 incluso más de los suelos que tenemos en Europa, todos los suelos, incluyendo suelos urbanos, suelos agrícolas, suelos forestal, están en... Bueno, ellos dicen que no están en condiciones adecuadas. Bueno, están totalmente degradados. Están muy degradados o altamente degradados. Una degradación de un suelo no es el que el suelo no se vea bonito, sino es que el suelo no tiene capacidad de crear vida, que es otra de los grandes problemas. Desde mi punto de vista, uno de los grandes cuellos de botella es que hablamos mucho de salud del suelo, pero nadie es capaz de identificar qué es realmente la salud del suelo. Y eso sí lo tenemos que tener muy en cuenta. Y tenemos que ser conscientes que la salud del suelo significa que un suelo sea vivo, que un suelo tenga capacidad de tener, que el suelo es un ecosistema en sí. El suelo está compuesto por no solamente una partícula inerte, por unas partículas, sino que el suelo está compuesto por una serie de organismos que viven en él y que hacen que tenga esa dinámica. Y cuando esa dinámica del suelo funciona, podemos decir que un suelo está vivo. Y al final repercute en todos los aspectos que vayamos a trabajar sobre el suelo. Toda la producción, o el 95% de la producción de los alimentos que se producen sobre el suelo. Si nosotros nos dedicamos a adaptar el suelo a los sistemas de producción, lo único que estamos consiguiendo es conseguir degradar ese suelo. Y ese es uno de los grandes cuellos de botella. Las políticas europeas hasta ahora mismo nunca han tenido en cuenta cuál es la necesidad del suelo o siempre han tenido en cuenta que hay que adaptar todo a los sistemas de producción que tenemos, exceptuando la agricultura ecológica, que no voy a entrar en ese tema porque ahí entraríamos en temas de sostenibilidad y podría ser en algunos aspectos podría ser un conflicto porque no todo lo que se dice que es sostenible es tan sostenible, ni todo lo que se dice que no es sostenible es tan malo como se presenta. Pero sí es cierto que tenemos que tener en cuenta que hay que aprender o que desde las políticas europeas tienen que trabajar por adecuar o por adaptar los sistemas a las condiciones que tenemos y nunca intentar que todos hagamos lo mismo de la misma manera. Entonces, para nosotros, desde mi punto de vista, es un cuello de botella el no tener en cuenta que cada suelo y cada zona necesita unas necesidades especiales. Y ahí sí es cierto que estas políticas europeas se están trabajando en una estrategia de suelos para el 2030, pero no es una estrategia que pone unos ideales, pero no es una ley como tal. Aunque hay una ley de suelo, esa ley está dedicada al monitoreo y al seguimiento de cómo funcionan los suelos y a evaluar el estado que tenemos de los suelos. No es una ley que obligue a los agricultores o que obligue, bueno, a los agricultores en este caso, a hacer una serie de prácticas. Esas prácticas se están llevando a cabo, se están promoviendo a través de las distintas iniciativas que hay en la política agraria común o en este caso de los ecorregímenes que se están implantando en España, como es el caso que tenemos. Y para mí eso es lo esencial, es el conocimiento del suelo, el poner el foco en el suelo como parte del sistema de producción agrícola, porque muchas veces nos dedicamos a la planta, la nutrición, pero es que si no conocemos el estado que tenemos, no podemos saber cómo vamos a nutrir una planta, no podemos saber las necesidades que tiene esa planta. Y otro de los aspectos principales es la educación. Tenemos que educar en suelo, tenemos que educar en el conocimiento del suelo. Y educar en el conocimiento del suelo no es llegar y hacer un análisis de suelo y estos son los datos que nadie entiende, no. Educar en el conocimiento del suelo es llegar al campo, tocar el suelo, oler el suelo, entender qué indicadores de suelo son los necesarios para reconocer si estoy haciendo las cosas bien o no estoy haciéndolas bien y sobre todo poner el foco en que el funcionamiento tanto
no solamente de la producción agrícola, sino también de los ciclos del agua, del ciclo del carbono, ahora mismo que estamos en un estado de mercados de carbono, que también todo influye en el suelo, está todo ahí. Entonces tenemos que hacer más educación sobre la importancia del suelo en la agricultura y en la vida real. Perfecto. Bueno, vamos aterrizando ya la contextualización. Nos queda la parte de otro tipo de recursos, focalizado en recursos genéticos. Elena, ¿cómo nos puedes contextualizar tú? Bueno, nosotros, vamos a ver, la visión que tenemos un poco del contexto global, yo creo que mucho se ha expuesto ya antes, ¿no? Estamos pasando una situación donde estamos viendo pues, conflictos y crisis que están viniendo permanentes, estamos viendo los efectos que está teniendo la inflación en la cesta de la compra, y nosotros un poco la visión que tenemos es desde nuestro sector qué podemos aportar ahí, ¿no? Básicamente lo que estamos hablando es de que si necesitamos abastecer a una población que sabemos que va a ser creciente, 10.000 millones de personas en el 2030, nosotros lo que tenemos claro es que tenemos que trabajar para acelerar el incremento de los rendimientos de los cultivos. Eso es algo, por supuesto el foco está también puesto en temas nutricionales, por supuesto en temas de adaptación al cambio climático, en cómo conseguir variedades mejor adaptadas a todos los modelos de producción que el agricultor pueda elegir, pero digamos que el objetivo prioritario es conseguir incrementar el rendimiento. Y esto, bueno, la cifra que os voy a dar sale de un estudio que hemos terminado con la Fundación Cerdá hace unos pocos meses, y ahí hemos analizado un poco el contexto global, y la deducción es de que tenemos que acelerar el progreso genético un 60% más de lo que estamos progresando en los últimos 30 años. Y esto quiere decir que un 42% más o menos es debido al incremento de la población. Hay un efecto también que tenemos que compensar la caída del 12% que estimamos que va a haber de caída de rendimientos por efectos de la aplicación del Pacto Verde y las políticas que están viniendo, y también tenemos más o menos evaluado un 8% de la caída que puede haber de producción por los efectos del cambio climático acumulados, ¿no? ¿Y por qué digo crecer en los rendimientos desde la mejora vegetal? Porque en otro informe que sacó la Fundación hace 3 o 4 años se nos dijo que de los incrementos de productividad que se habían producido en los últimos 30, 50 años, la mejora genética por sí misma era responsable de más del 60% del incremento de esos rendimientos. Por tanto, creemos pues que es nuestra responsabilidad acelerar ese ritmo de innovación y hacer pues, que esas variedades que nos está costando llevar al mercado 15, 20 años de investigación y desarrollo, con unos costes de 1 millón, 2 millones de euros por variedad, consigamos acortar los plazos y también conseguir que obviamente pues las variedades salgan al mercado a menor coste, ¿no? Y esto, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues yo te diría que un cuello de botella que tenemos es que no nos dejan utilizar todo el potencial tecnológico que tenemos debido a cuestiones regulatorias. Hemos visto un ejemplo que es el tema de edición genética. La mayoría de los países competidores nuestros ya están aplicando esta tecnología, donde el sistema regulatorio que han utilizado es centrarse en la seguridad del producto. Yo analizo el producto que he obtenido con esa edición genética y si el producto es seguro, se comercializa. En el caso de la Unión Europea, el foco lo han puesto en el método, cómo he obtenido yo ese producto. Lo cual para nosotros carece de sentido, porque lo que tienes que analizar a efectos de la seguridad del usuario es el producto. ¿Ese producto es seguro o no es seguro? Y por otro lado, bueno, pues como te digo, la propuesta que hoy está encima de la mesa, que no ha dado tiempo a comentarlo con Rocío, tal como está, no sirve. Quiero decir, todos nos hicimos muy buenas, estábamos todos muy contentos porque había pasado el corte del Parlamento Europeo, pero es que de esas categorías que nos han dicho antes, categoría 1, categoría 2, la categoría 1 se le exige trazabilidad hasta el consumidor. Eso lo asimila a un producto transgénico, por lo tanto, ninguna empresa en Europa va a poner en el mercado una variedad producida con esas técnicas porque simplemente no lo puede soportar a nivel regulatorio.
Por tanto, pues tenemos que acelerar ese progreso al 60%, pero no nos dejan utilizarla. Es como si fuéramos con una mano atada detrás de la espalda. Por lo tanto, pues a nivel de edición genética no podemos hacer nada. El otro reto regulatorio que no lo ha comentado es que está en cuestión todo el sistema regulatorio de producción y comercialización del material vegetal, cómo se va a poner en el mercado esas obtenciones que llegan a los productores. Y la propuesta de reglamento que hay hoy encima de la mesa, también votada por el Parlamento Europeo, crearía dos marcos paralelos, donde el material profesional, digamos, tendría todos los controles que tienen ahora e incluso un poquito más, pero se crearía otro mercado paralelo donde habría materiales totalmente sin control, incluso ni de sanidad vegetal. Por lo tanto, estarían conviviendo en una explotación productos profesionales totalmente trazados con su sanidad vegetal, pero a lo mejor en la explotación de al lado se está haciendo uso de un material vegetal que no pasa absolutamente ningún control. Por lo tanto, esa sería la realidad. Por lo tanto, el futuro para nosotros es bastante negro en el sentido de que o se toma conciencia de la importancia de que los productores dispongan de material que esté trazado, que esté garantizado y que esté controlado, o lo vamos a tener bastante complicado. Por tanto, yo creo que nuestro problema no es que no tengamos la capacidad de hacer las cosas, que las tenemos. Como digo, España, 63 centros, somos un pool de investigación a nivel mundial en hortícolas, mundial, pero no nos dejan trabajar o estaremos trabajando para otros mercados. Por lo tanto, pues yo creo que los principales problemas de contexto es que se entienda la trascendencia que tiene nuestro sector en esa aportación al crecimiento de los rendimientos y, por otro lado, pues que se consiga crear un marco regulatorio que en Europa nos deje operar. Centraría ahí los dos retos. Hay más, pero yo creo que esos son los principales. Sí, bueno, yo creo que los tres ponentes han puesto encima de la mesa la problemática y todos coinciden en la carga administrativa y luego también el tema regulatorio. Yo creo que estar dentro de la Unión Europea pues supone también eso, que es complicado a lo mejor pues homogeneizar un montón de realidades diferentes de un montón de Estados miembros y de realidades. En este punto también, bueno, sabemos qué posibles soluciones o en qué podía, yo voy a barrer para casa, cómo podemos desde la universidad pues ayudar a cada uno de los sectores, pues bien formación, transferencia, innovación. Tenemos un capital de I+D súper importante en Andalucía. Y cómo podemos desde la universidad reinventar o intentar acercarnos para ayudar a estos tres sectores. Pedro. Gracias. Bueno, yo, en primer lugar, yo creo que la sociedad en Europa no es consciente del papel de los agricultores y ganaderos en la producción de alimentos en calidad y de productos saludables a costes asumibles para el agricultor, ¿no? Y a costes también que el agricultor pueda vivir de su actividad, ¿no? Como garante de la soberanía alimentaria. Lo dice muy bien nuestro colega Manolo Pimentel en su libro La venganza del campo, que el campo de alguna manera se va a vengar, ¿no? Él dice que en los últimos 20 años, 25, la alimentación ha estado más barata que nunca en la cesta de la compra de nuestra Europa, ¿no? Eso hace que la alimentación no sea un problema en Europa y, por tanto, desde Europa se están olvidando de los que generan esa capacidad de producir alimentos saludables y de calidad para los consumidores a costes razonables y que permitan la vida. Se está olvidando y, como se está olvidando, pues vamos a tener problemas graves, haciendo normativas que hacen cada vez más difícil la producción de alimentos. Pues no sé si lo que se pretende es que los alimentos vengan de otro lado. Y ahí quizás la agricultura es la moneda de cambio de otros sectores en las negociaciones con la Organización Mundial del Comercio y particularmente ya en Europa con el Magreb, que tienen problemas graves de inmigración y que parece que, bueno, pues vamos a entregar la agricultura a que lo produzcan estos países que están en su desarrollo para evitar un poco el problema de inmigración. También en Sudamérica, en fin, nos están inundando con productos con los niveles de exigencia que nos exigen aquí, cada vez
es verdad que esos países producen con mayor calidad, con lo cual no somos competitivos, ¿no? Bueno, ¿qué significa eso? Pues significa que o la sociedad y la universidad también tienen que ayudar a poner en valor el papel de garante de la alimentación en Europa, que desarrollan los agricultores y ganaderos, o lo tenemos francamente difícil, porque realmente las políticas que están haciendo son hacernos cada vez menos competitivos, menos capacidad de llevar productos a los mercados. Por tanto, existe un problema de conciencia donde tanto agricultores como ganaderos, como bueno, cualquier organización que esté en este entorno, debemos transmitir y tratar de ver si cambiamos esta situación, que hay que cambiarla, por supuesto, en Europa, pero también en Madrid y a nivel regional. Yo creo que los consumidores en general sí aprecian los productos saludables y los productos... lo que no está dispuesto el consumidor es a pagar mucho más por ello, porque bueno, se ha acostumbrado a unos precios muy baratos y no está por la labor de pagar por agricultura ecológica, integrada o regenerativa, lo que cuesta eso. Eso cuesta más hacerlo. O se paga o si no, pues desaparece, ¿no? Y en ese camino estamos. Todos los modelos, yo creo, producción integrada, agricultura ecológica, regenerativa, todos tienen su nicho de mercado y todos hay que darle sus capacidades porque ninguno se va a imponer sobre otro. Fundamentalmente creo que la mayoría va a ir a un modelo de producción integrada, cada vez donde se preserva más todo lo que sea medio ambiente, agua, suelo, pero no nos olvidemos que en el 2050 creo que apuntan ya a 10.000 millones, que hay que producir más para darle alimento a esa población. Y solo, insisto, solo hay dos posibilidades importantes, dos vectores importantes, la biotecnología y el agua. Con menos agua, cada vez también en nuestro entorno, no en el mundo, pero en nuestro entorno parece que tenemos menos agua también, pues tenemos que ser más eficientes en todo. Y eso significa pues innovación, tecnología, gestión, y por ahí pues podremos tener un futuro algo mejor, ¿no? Yo no pierdo la esperanza de que haya cambios y que, bueno, ahora tenemos las elecciones europeas en junio, pues ahí tenemos los ciudadanos una oportunidad de cambiar el modelo para que la agricultura no sea abandonada como viene siendo en los últimos años. Yo para terminar quiero dar un mensaje, una conclusión final de un poco de esperanza, ¿no? Y tiene que ver la esperanza de vida. La esperanza de vida en España es la segunda del mundo, después de Japón, creo que. Entonces, ¿tan mal lo hacemos los que producimos alimentos? ¿Tan mal usamos el agua? ¿Tan mal usamos los productos fitosanitarios? Esa es la realidad. Segunda esperanza de vida, que tenemos que ser cada vez mejores, por supuesto. Pero el que va por muchos cortijos de Andalucía, hay un refrán que dice, un azulejo típico, todo se puede mejorar hasta la ruina del cortijo. Y hay que buscar un equilibrio donde podamos seguir desarrollando nuestra actividad, que es importante para garantizar la alimentación, que creo que es básico, igual que es básico garantizar el agua o garantizar la energía en nuestra sociedad, porque puede ocurrir, esto ya no es novedad. El día que dependamos de fuera, por supuesto no tenemos ningún control sobre los precios en un momento, bueno, lo que pasa con la energía, ¿no? Que está ahí. Pero es que nos pueden meter un barquito de la China o de donde sea, de la India, infectado con no sé qué, en el arroz y epidemia, en fin. Porque los controles que tenemos, aunque hay cada vez más control, bueno, pues no fallan. Y de hecho están entrando cada vez más enfermedades. Entonces, yo creo que hay que buscar ese equilibrio entre la producción y el respeto al medio ambiente, pero una cosa razonable y desde luego que los que toman decisiones tienen que tener más contacto y en eso la universidad también puede hacer una ayuda de acercarlos a la población y ver más pues imágenes como el del famoso comisario aquel austriaco que le pegó el bocado a la aceituna, ¿no? Para conocer el aceite. Pues nada, gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, en esa línea también, ¿qué posible ayuda puede dar cuál puede ser el rol de la universidad en el futuro? Y también, contéstame también, por focalizar también en el ámbito de la reunión, esa percepción de la sociedad, ¿crees que la sociedad realmente valora los productos que estén producidos bajo, por ejemplo, un uso de suelo sostenible? Eso podría... Voy por partes. Eso, perfecto. Perfecto. La universidad
y tengo la suerte de, antes de estar en ECAF, haber estado 10 años aquí en la universidad trabajando en agricultura de conservación, en suelo, y además acercándome mucho a los agricultores porque he estado en proyectos que eran muy de transferencia, eran parte de investigación, pero sobre todo también tenían una parte muy grande de transferencia. La universidad tiene un rol muy importante y la universidad tiene muchísima información, muchísimos datos, muchísima iniciativa, pero tiene un problema, que a veces la burocracia de la universidad, y eso, Rosa, lo siento, estando aquí y habiéndolo vivido, hace que no llegue. Y la necesidad del lenguaje científico no llega ni a los políticos, que son los que toman decisiones, ni a los agricultores. Y ahí tenemos que crear una serie de puentes. Yo creo que las universidades deberían empezar a apostar o a intentar promover y presionar a las distintas administraciones a que sean centros de extensión, no solamente centros de investigación y crear un buen sistema de extensión agraria en el que se dé asesoramiento a los agricultores, pero no solamente un asesoramiento puntual, tal y como se hace ahora muchas veces, que se hacen unos cursos, y ahí se queda, tiene que ser un acompañamiento. Y donde están todos los recursos, donde tenemos el conocimiento, es en las universidades. Y ahí en otros países sí es verdad que nos ganan, y sobre todo en Estados Unidos, que lo puedes ver, y ahí sí tenemos una labor muy importante. Pero es cierto que la universidad trabaja y lleva trabajando en el conocimiento del suelo, en buscar soluciones para mejorar el suelo, para reducir el mayor problema que tenemos en Andalucía medioambiental, que es la pérdida de suelo por erosión. No sé si alguno habéis visto hace poco en redes sociales que han puesto una fotografía del satélite de Copérnico diciendo que qué bien que Doñana se estaba volviendo a ver verde. Pero si os fijáis algo más abajo, el río Guadalquivir está vertiendo al océano Atlántico toneladas y toneladas de sedimentos que vienen sobre todo de nuestros campos agrícolas y que vienen de la parte superficial donde tenemos la zona más fértil, donde tenemos toda esa primera capa o donde tenemos toda la aplicación de input que nosotros hemos aplicado en el suelo. Entonces, las universidades tienen que tener esa labor y a los consumidores hay que hacerles ver, primero hay que quitarle el conflicto de terminología que hay. Todo es sostenible. Para un agricultor, cualquier cosa ponemos es sostenible, es sostenible, es sostenible. Y no todo vale no todo pasa por el aro de la sostenibilidad. Es una palabra que empresas, distribuidoras, todo el mundo es neutral en carbón o neutral en emisiones y sostenible. Pero eso a veces no es real. Y no todo el tipo de agricultura es siempre sostenible. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad tenemos que tener en cuenta todos los ámbitos. Y uno de ellos, aparte de la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social, que muchas veces se olvida, en la sostenibilidad ambiental está el suelo. Y el suelo, al final, lo que nos va a hacer es que mejore lo que es el paisaje entero que tenemos, mejore la biodiversidad y a la larga mejora la producción. Y pensar cuando hablamos de suelo a los agricultores es decirle que esto es un proceso no a corto plazo, sino que es un proceso que requiere una dinámica y que requiere un medio a largo plazo. Entonces, es importante dejar claro qué es cuando un producto es realmente sostenible y en este caso de decir dar valor añadido a las prácticas, estoy totalmente de acuerdo, hay que dar valor añadido a las prácticas, pero hay que también enseñar qué tipo de prácticas hacemos. Y los agricultores tienen que conocer esas prácticas y tienen que llevarlas a cabo y adaptarse a lo que la sociedad ahora mismo demanda. Si la sociedad está demandando que seamos más respetuosos con el medio ambiente o que seamos más respetuosos con los recursos que tenemos, porque al final el suelo es un recurso finito, por mucho que queramos, hay que dar a conocer cómo se actúa y cuáles son esas prácticas. Quiero decir, agricultura ecológica, todo el mundo sabe lo que es la agricultura ecológica. Agricultura regenerativa, hay 17 millones de definiciones de lo que es la agricultura regenerativa. ¿Se está cuidando el suelo? ¿No se está cuidando el suelo? Cuando hablamos de ecológico, todo el mundo tiene en mente, ¿es ecológico? ¿Es bueno para el medio ambiente? Y honestamente voy a decir algo muy impopular, pero no todo lo ecológico es bueno para el medio ambiente.
No todo lo ecológico es sostenible, porque el coste de producción es bastante más alto muchísimas veces que el convencional. Y la agricultura, y otro tipo de agricultura, en este caso la de la conservación, la regenerativa, reduce los costes de la agricultura convencional y la ecológica. La ecológica es una opción y tiene que estar en el mercado, como bien has dicho. Tiene que haber distintas opciones, pero sí tenemos que hacer ver cuál es la necesidad. Y hacer entender a los consumidores, que cada proceso que nosotros hacemos para favorecer el suelo, para favorecer la biodiversidad, para mejorar la capacidad de retención y la calidad del agua, es una inversión, y no solamente económica, es una inversión en tecnología y en conocimiento que hay que aportarle a los agricultores. Y entonces, eso es la parte importante, entender que el agricultor está trabajando, igual que nosotros pagamos por un coche que nos parece mejor y no cuestionamos el precio, una agricultura que está basada en unos principios que son realmente sostenibles, aunque vuelvo a decir la misma palabra, que hay que hacerle ver que tiene un valor añadido. Y ahí es donde tienen que llegar administraciones, universidades y, en general, todos los que nos dedicamos al sector. Sí, bueno, nos han dado ya el toque para terminar 5 minutos. Elena, ese futuro, ¿cómo lo ves? Ya nos has contado la contextualización. ¿Cómo ves ese futuro y cómo podemos ayudar desde las universidades? Bueno, vamos a ver, ¿cómo vemos el futuro? Nosotros lo que reclamaríamos, ¿no?, tanto a la sociedad como a las instituciones y también académicas, es un poco el reconocimiento al papel de nuestra actividad, ¿no? Somos conscientes que somos tremendamente desconocidos y lo que se desconoce pues es difícil apoyarlo, ¿no? Y aquí tenemos dos visiones, ¿no? Por un lado, a nivel de sociedad, tenemos un grave problema por explicar y que entiendan lo que hacemos y el valor que aportamos, y empezar a vencer esas reticencias, como hemos visto, de pues esto es un OGM, un transgénico, y empezar a lanzar mensajes que son totalmente desinformación. O sea, no podemos decir, a mí me ha pasado con gente que conozco, no, es que ese tomate es transgénico. Vamos a ver, por Dios, si no hay un solo producto transgénico en la Unión Europea porque no están permitidos, pero el público sigue con esa opinión. Otra opinión, la propiedad intelectual en plantas, no, por favor. O sea, yo pago patentes por mi móvil, pago por cualquier desarrollo tecnológico, pero, hombre, pagar una patente, que no son patentes, son royalties por una obtención, no. Entonces, esto está prohibido. Pero es que somos conscientes que es que la única forma que tenemos de retorno a nuestra inversión es cobrar por esos derechos de propiedad intelectual. Entonces, este debate que se ha montado en la Unión Europea, que no nos ha dado tiempo a entrar, pero nos daría para varias sesiones, se ha estancado por la propiedad intelectual, porque no quieren reconocer que cuando hay en algunos casos, que no en todos, y estaría por ver cuál va a ser el recorrido de una patente en una edición genética. No, es que eso no se puede patentar, porque estamos hablando de una planta. Bueno, ¿y qué pasa cuando hablamos de un coche o hablamos de un teléfono? No lo entendemos. Entonces, hay que vencer ese recelo de por qué cuando hablamos de agricultura no podemos hablar de propiedad intelectual, no podemos hablar de determinados avances como pueden ser los productos transgénicos. Eso es algo que hay que trabajar en la percepción social, y ahí evidentemente nos puede ayudar mucho la academia, claro que sí. Hay que dar voz a los científicos, pero que hablen a la sociedad, que hablen de verdad y que sean divulgativos y que digan qué es lo que hay y qué es lo que no hay, ¿no? ¿En qué más nos puede ayudar la universidad? Pues, como lo habéis dicho, hay mucho conocimiento, pero curiosamente cuando nosotros vamos a las universidades a dar charlas, porque cuando tenemos que contratar gente nos tenemos que ir fuera de España, nadie conoce nuestro sector. No hay gente, les dices, oye, hay un sector que está contratando gente, que está creciendo 2 dígitos anuales, que tenemos 63 centros de investigación y no somos capaces de encontrar alumnos que quieran trabajar en nuestro sector porque no lo conocen. Por tanto, oye, visibilidad. Intentamos dar charlas en las universidades, tenemos un webinario al año, que nos deis visibilidad. Y luego, pues, también a nivel de las administraciones, que ahí también, pues, bueno, todo lo que sea generar conocimiento para que se pueda transferir, tenemos muchísimas dificultades. Para que os hagáis una idea, nos cuesta más mover un material vegetal de Murcia a Almería
que moverlo de Murcia a Japón, porque resulta que todas las comunidades autónomas tienen procedimientos distintos de aplicar procedimientos de sanidad vegetal y entonces es una parálisis tremenda. Entonces, ¿qué pedimos? Pues que nos ayudéis también desde la academia a visualizar todo eso. Generación de métodos de diagnóstico, nos pasa muchísimo. Hemos tenido que crear en ANOVE una unidad propia, contratando un fitopatólogo con un convenio que tenemos en el INIA para desarrollar métodos de detección de plagas y enfermedades transmitidas por semilla. Fijaros ahí si podéis aportar, ¿no? Hacer toda la difusión de esos métodos, ¿no? Y como os digo, pues tratar de desbloquear esa percepción que hay como de que todo lo que llega a la mesa está manipulado, ¿no? Y luego a nivel de consumidor, pues yo te diría, yo muchas veces que hablo con asociaciones de consumidores les digo a los que tenemos una cierta edad, trata de recordar cómo era un puesto de frutas y verduras hace 30 años y enfréntate a cómo es un puesto de frutas y verduras ahora. ¿Cuántos tipos de tomates te encuentras? ¿Cuántos tipos de lechugas te encuentras? Tomates pequeñitos, verdes, amarillos, pimientos verdes, amarillos. Bueno, pues todo eso que tú te encuentras en el lineal ahora, los breeders lo han pensado 12, 15 años antes, porque han tratado de llegar a ese mercado. Por tanto, pues fijaros también todo el esfuerzo que hay por parte del sector obtentor de tratar de generar esa expectativa de qué se va a consumir de aquí a 15 años. Y eso lo están haciendo ahora. O sea, ahora se está pensando lo que vamos a consumir dentro de 15 años. Oye, pues todo lo que sea generar ese conocimiento, compartir información. Todas nuestras empresas trabajan con todas estas empresas que están visualizando lo que está pasando en el mercado y pensar que el testaje de nuestros productos, antes de lanzar un producto al mercado, lo primero lo prueban los consumidores y lo prueban los cocineros. Por tanto, bueno, pues el ver toda esa visión de cadena, ¿no? Desde que empezamos a investigar una variedad hasta que eso se pone en el lineal, pues es un trabajo que es muy interesante a través de toda la cadena, ¿no? Y ahí yo creo que es que la universidad nos puede ayudar muchísimo, estableciendo canales de puntos de encuentro donde nos podamos encontrar todos, pero sobre todo lo que os digo, generando interés por parte de los alumnos. Que es triste, es que de verdad ves las plantillas de los centros nuestros, el 70% son americanos, el 30% son alemanes, no hay españoles, poquísimos. Entonces, por favor, ahí pues, pero eso es lo que os pedimos, talento. Claro. Bueno, pues yo creo que como resumen ya rápido, pues vemos que la importancia que tienen los recursos, es decir, en la cadena de alimentos, es muy importante también la parte de los recursos, agua, suelo, recursos genéticos, la necesidad de adecuar la normativa, que es una normativa que a lo mejor no está adecuada a las necesidades del sector, disminuir la burocracia y simplificar, no solamente a nivel de reglamentación, sino en la propia universidad también simplificar la burocracia que puede existir. La importancia de focalizar en la concienciación del consumidor, que valoren los distintos métodos de producción sostenibles, que lo valoren igual que valoran otras marcas. Y bueno, también incidir en la importancia de la universidad en la I+D y en la formación y un nuevo guante que nos han lanzado de concentrar también en lo que es la concienciación de la sociedad sobre todos estos puntos. Muchas gracias a todos, no queremos extendernos más y no sé si hay tiempo para alguna pregunta o si pasamos a la siguiente mesa. Bueno, muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta. Si no pasamos, bueno, aquí Rafa. Venga. Me he apuntado muchas cosas, la pregunta es biotecnología y agua. Elena, Pedro, ¿soy optimista? A ver, si nos dejan utilizar las herramientas, sí. O sea, uno de los objetivos principales que tiene cualquier breeder es producir más con menos agua, con menos tierra, con menos fitosanitario. Entonces, si nos dejan, bueno, ya hay variedades editadas genéticamente resistentes a sequía en Argentina. Ya están en el mercado. Aquí no. Yo no soy experto en la materia, su respuesta ha sido muy clara en ese aspecto, en el aspecto de
de la mejora de la gestión del agua, claro que nos queda mucho por hacer, pero bueno, hay que decir también que el 85% del regadío andaluz, que hay más de 1.100.000 hectáreas, riegan por goteo, ¿eh? Eso no existe en el mundo, o sea, somos punta de lanza en el mundo. Hay algún país que tiene más goteo que nosotros, pero porcentaje de gotero, bueno, no sé, estaremos como Israel, o sea, la gestión que se hace ya tiene un margen mucho más pequeño, por supuesto, con tecnología, con nuevas tecnologías, con eficiencia, con innovación, se puede mejorar y hay un amplio campo de mejora, como lo hay en la parte biotecnología, donde parece que los mensajes que nos ha dado Elena son regulares. Yo sí creo que en el agua sí se puede seguir avanzando, pero estamos ya en un nivel que, vamos a ver, si nos vamos a hacer 20 años para atrás, lo que soltaba el regadío poco eficiente de Jaén, Córdoba o Granada, lo recuperaba el que estaba aguas abajo. Entonces, había una eficiencia global alta ya y baja local. Ahora tenemos alta eficiencia local, pero resulta que no hay retornos. No hay retornos a los ríos. Entonces, a veces hay que soltar más agua porque los retornos que antes estaban pues ahora han desaparecido. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un riego de alta eficiencia. Y esa es la realidad. Yo creo que en eso tenemos que ser orgullosos del nivel de eficiencia que tenemos en nuestra región. Bueno, pues... Cristóbal. Sí, gracias. Voy a intentar ser breve. Creo que hay una reflexión que deberíamos de sacar de esta mañana, ¿no? Las normas hay que adaptarlas a las situaciones reales. La intervención anterior que nos ha dado esta chica desde Bruselas, pues es un buen ejemplo de que por un lado va la norma, la política, la legislación y por otro la realidad. Hay ejemplos dramáticos, hay auténticos disparates en la normativa, que en vez de ayudar a adaptar la normativa, las ayudas y buscar un consenso con lo que se busca, lo que al final resulta del sistema que tenemos es justamente lo contrario. Voy a poner solamente un ejemplo. Hay un ecorégimen, podría poner muchos más ejemplos, pero hay un ecorégimen que es el de las cubiertas vegetales. Las cubiertas vegetales es un instrumento enormemente útil para, bueno, ayudar a regenerar el suelo, a sostener el suelo, a mantener el suelo y que no se produzcan efectos erosivos no deseables. Ese ecorégimen de cubierta vegetal es un ecorégimen que, tal y como está escrito, va perfectamente para una plantación de manzano pues en Dinamarca o en el norte de Inglaterra. Pero aquí, en el secano andaluz, ese ecorégimen no funciona. Funciona justamente al contrario, porque se obliga a mantener la cubierta casi hasta el final. Cuando una cubierta bien segada establece un mulching sobre el suelo, un año detrás de otro, que contribuye a generar vida en ese suelo que estaba probablemente casi muerto. Y tengo en la imagen el ejemplo de los vertisoles, lo que llaman aquí bujeos, de las campiñas de Córdoba, que se están convirtiendo en plantaciones arbóreas, no herbáceas. Veremos cada año que pase, una gran cantidad de tierras de la campiña que en vez de hacer girasol y cereal o cultivos herbáceos de otro tipo, van a convertirse en plantaciones de árboles, casi seguro, en muchos casos, olivar. Si se mantiene hasta el final esa cubierta, y aquí acabo con mi reflexión, lo que se produce es un consumo brutal de agua, que se puede calcular fácilmente. Y no se beneficia para nada el efecto protector, frente a una siega que se quedara sobre el terreno. Bueno, pues léanse ustedes lo que exige un ecorégimen en las condiciones de secano. Quien ha establecido esos ecoregímenes no sabe absolutamente nada de la realidad de aquí. A lo mejor ve esas plantaciones de manzano en el norte de Europa y, bueno, pues ha dicho, pues esto está muy bien y vamos a imponerlo. Y lo ha trasladado simplemente. El resultado de eso, en caso de que, porque eso está llevando ya, de hecho, a que no se establezcan ecoregímenes de cubiertas vegetales en plantaciones de secano
en Andalucía, con condiciones de erosión bastante desfavorables para mantener el suelo. Porque la gente prefiere ahorrar agua a evitar una erosión que en muchos casos no se ve, porque la erosión en Cárcava se ve, pero la erosión laminar no se ve. Y tan mala es una como otra. Yo diría que la laminar, que es la que no se ve, pero que se produce, tiene un efecto más perverso que la en Cárcava, que se ve y es muy aparente. Por poner un ejemplo. Y el resultado de ese ejemplo es muy fácil. Yo, ya que está aquí aprovechando la directora de la escuela, le diría que hay una clase que los alumnos que tengan edafología o conservación de suelos, de existir esa asignatura, que lo ignoro, todos los años debían de recibir una clase al borde de un pantano que está a unos 45 kilómetros de aquí. Tenía 30 hectómetros. Cuando yo era presidente de esa comunidad de regantes, ese pantano del que cogíamos el agua tenía 31 hectómetros cúbicos de capacidad. Está sobre el río Genil, en las puertas de Puente Genil. Es el pantano del Cordovilla. El pantano del Cordovilla, en 20 y tantos años, esos 30 millones de metros cúbicos ya no existen. No existe ni un metro cúbico. Está completamente aterrado. Absolutamente aterrado. Ahí hay que dar una clase de conservación de suelos y explicar las razones por las que en 20 y tantos años ese pantano se ha aterrado. Sí, si os parece, yo creo que al final de las jornadas podemos, a lo mejor... Ya he acabado. Perfecto. Muchas gracias. Venga, gracias. Sí. Hola, muchas gracias.